La infancia y sus implicaciones en la historia. Como bien se sabe, la infancia ha sido un tema de constante configuración. Siglos atrás los niños eran vistos como pequeños adultos o simplemente como seres invisibles llamados estorbos para la sociedad. Con el paso de los años comenzaron a ser reconocidos hasta llegar al punto de ser sujetos de derechos y los adultos por su parte se convirtieron en garantes de esos derechos. Ahora bien, más que un cuento, narramos un poco la evolución de las concepciones de la infancia a lo largo de la historia y sus implicaciones en las prácticas educativas y sociales actuales. Iniciaremos hablando de cómo UNICEF ve a la infancia en su tránsito de objeto a sujeto. Este proceso parte de un momento histórico en el cual la infancia pasa de ser un objeto de protección, vigilancia, tutela y resguardo a ser un sujeto de desarrollo ciudadano, participación e interés superior. Estas transformaciones obligan a reflexionar sobre la manera en la que la sociedad ve a ese otro llamado infancia. Y es allí donde surgen ciertas preguntas como ¿cuáles son las prácticas que de manera cotidiana y pública se irán configurando a favor de la infancia como ciudadano? ¿Cómo de entender los espacios de participación abiertos para la infancia y su reconocimiento como sujeto de derechos? Asimismo, pensar y ver la infancia como sujeto de derechos tiene implicaciones en la forma en que se transforma y se repiensan las relaciones entre adultos y niños. Al considerar que la infancia tiene derechos que los respaldan, también se debe pensar en las condiciones en las cuales los niños pueden relacionarse con otros de su edad y con adultos. ¿Y qué mejor espacio para esa relación que la escuela? Sin embargo, como todo debe ser pensado para la infancia, es claro que los más pequeños tienen formas particulares de ver, de entender y sentir. De este modo, la educación debe ser específica para ellos. Es necesario permitirles experimentar situaciones y sentimientos que le den sentido a su vida y así reconstruir el sentido como una experiencia vivida. En los siglos pasados la infancia no tenía tantas implicaciones en la sociedad como mencionamos al principio. Se pensaba que los niños eran pequeños adultos, lo que implicaba que las niñas debían aprender todos los oficios del hogar, mientras que los niños aproximadamente a los 5 años eran enviados a trabajar y a aprender oficios que en ese tiempo se consideraban útiles para su futuro. A comienzos del siglo XX hasta la década de 1970, las políticas sociales, el orden jurídico y los programas de atención social asumían la infancia como un objeto social de protección e intervención, concebían al niño como un ser pasivo que necesitaba protección y cuidado. Aunque ya existían discusiones sobre cómo garantizar el desarrollo y el aprendizaje de los niños, aún predominaban pensamientos de que el niño no tiene la capacidad de, de conocer lo justo o de actuar en consecuencia con este conocimiento. Claramente son seres indefensos en una sociedad, pero son los adultos quienes deben garantizar su cuidado y bienestar durante un determinado tiempo. Ahora bien, hablamos de la infancia sin tener en cuenta cómo la condición social de cada familia afecta positiva o negativamente. Sabemos que por un lado están los niños abandonados y ubicados en situaciones de peligro moral, y por otro lado están los niños que viven en hogares con sus padres. Pero ¿qué pasa con aquellos niños que no tienen un hogar al cual acudir? ¿O quién garantiza que se cumplan los derechos de estos niños? Se sabe que el Estado debe estar comprometido a brindar protecciones a los niños pobres y abandonados, generando dispositivos de vigilancia, pues se les considera inadaptados. Pero más allá de eso, ¿quién les brinda amor y afecto? Finalmente, el estudio de los derechos de los niños como doctrina permitió problematizar la manera en la concepción de la infancia como sujetos de derechos. Se establece y se convierte en una verdad común y generalizada en las sociedades del siglo XXI.
Al reflexionar sobre las implicaciones de la infancia en esta sociedad, no se trata solo de garantizar sus derechos, sino de buscar formas de desarrollo de cada uno de los niños y las niñas. El papel que juega el otro, ya sea en la institución, la comunidad y las organizaciones cercanas al niño o la niña, es reconocer a los más pequeños como sujetos sociales y ciudadanos con derechos. Ellos deben conocer su historia y a partir de la cultura y el contexto en el que se habitan, crear su propia historia basada en esas experiencias vividas.